Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Jesús Díaz Díaz y les hablo desde Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Antes que nada, quiero darle las gracias al Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación por haberme invitado una vez más en su congreso anual y hacerlo con este tema, que es un asunto por el que siento un especial interés y elemento clave para abordar el estado de la paz y la justicia en el mundo. Mi saludo a todos los contertulios, a todas las personas que ya presencialmente y a través de la red vayan a participar en el Congreso, y quiero agradecer de antemano las críticas, las sugerencias y en definitiva lo que ustedes tengan a bien hacer con las palabras que siguen. El tema que pretendo desarrollar es el uso creciente de la mentira como instrumento político y su consecuencia, el odio y la desconfianza en la democracia, en las instituciones y en la posibilidad de una convivencia plural y entre personas diversas. Mentira que conforma el núcleo de las distintas formas de entender la política neoconservadora, cuyo punto de partida cabe situar en los años 70 en Estados Unidos de Norteamérica y en el Reino Unido, con la ruptura de los pactos existentes entre trabajo y capital. Este trabajo actualiza una serie de materiales escolares realizados entre los años 80 y la primera década de este siglo, sobre la prensa en la escuela como palanca para conectar el saber mundano con el conocimiento escolar. A esta serie la llamé Mentir la verdad. Pretendo mostrar el papel de la mentira como momento necesario que no suficiente para construir la ficción que requiere la economía política como única forma de justificar y explicar la violencia estructural del capitalismo actual y sus consecuencias en materia de justicia y paz. O si se quiere, mentir la verdad en tiempo de postcapitalismo financiero o economía tecnofeudalista, en palabras de Yanis Varoufakis. Dice Yanis Varoufakis: lo que está matando al capitalismo es el propio capitalismo, no el capital que conocíamos desde el amanecer de la era industrial, sino una nueva forma, una mutación que ha ido creciendo en las dos últimas décadas, mucho más poderoso que su predecesor, como un virus estúpido y demasiado entusiasta ha matado a su huésped. Creo que ese virus entusiasta, en parte al menos, está formado por la desinformación. Piensen simplemente en la crisis del 2008. Desinformación que ha sido diseñada desde las corporaciones y la clase política neoconservadora, con el silencio cómplice y a veces con declaraciones de converso de cierta socialdemocracia liberal, si es que tal cosa existe. Un apunte metodológico. A partir de este momento, especialmente en la primera parte, daré algunos datos estadísticos. Con respecto, no hablaré de las fuentes, las podréis encontrar en la versión escrita de la ponencia. Y los datos que dé los debéis entender como tendencias, sometidas en definitiva a la provisionalidad de este trabajo, en la medida que responden a metodologías distintas y que debemos usarlas simplemente como primeras hipótesis a confirmar en momentos posteriores. La organización de la ponencia está dividida en 4 partes. En la primera parte hablamos del estado de la información, o lo que es lo mismo, la cuestión de quién es el propietario de los medios o de quiénes son los propietarios de los medios. Es decir, quién selecciona y quién da forma a la información. En la segunda parte trataremos el proceso de polarización política en España, que lo vamos a situar en el 2004 y su radicalización en el 2018. En tercer lugar, un breve análisis de qué significan los conceptos de verdad y mentira. En cuarto lugar, nos ocuparemos del concepto propiamente de desinformación y posverdad, un fenómeno que requiere de la mentira, aunque no siempre, y que va más allá del engaño. Es una estrategia para unas veces crear realidades virtuales alternativas y otras ocultar realidades existentes, o a veces ambas. Por último, simplemente 3 apuntes, 3 referencias sobre la relación del tema que estamos viendo con la justicia y con la paz, la inteligencia artificial generativa y el papel que cobra en la escuela el proceso no solo de desinformación, sino la herramienta de la inteligencia artificial generativa. Sin más, pasamos a lo que es el contenido de la ponencia, pero quiero comenzar con una cita, que obviamente no es mía y que es de los años 60, por cierto. Es de Julio Cortázar en la novela de Rayuela. Y dice Julio Cortázar: no hay mensaje, hay mensajeros. Y eso es el mensaje, así como el amor es el que ama. Piensen en los influencers y en la cita de la que acabamos
de leer. Primera parte de la ponencia, como les decía, es el estado de la información, la cuestión de la propiedad de los medios o de quién selecciona y da forma a la información. El primer apunte para que entendamos esto de lo que vamos a hablar es que en 2018 la consultora Gartner predijo que en 2022 la mayoría de los países occidentales consumirían más información falsa que noticias reales. España concretamente ha consumido un 71%. 5 conglomerados transnacionales controlan la información en Estados Unidos. En Europa son 6. Y en España voy a citar los principales. La Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Alcide, Planeta, Tres Media, Mediaset, Grupo Godó, Prensa Ibérica y las marcas públicas de Radio Televisión Española y Forta, aunque este último es prácticamente más una coordinadora que una productora, propiamente dicho. Si nos ponemos simplemente a ver algo por encima, para hacer una radiografía, vemos que el medio que más audiencia tiene es la televisión. La televisión sigue siendo el medio más consumido por los españoles, concretamente un 58% de la población. Y dos grandes grupos controlan prácticamente el 58% de la audiencia, Mediaset y A3 Media. Lidera el mercado Antena 3, Telecinco, la televisión pública con la 1 por una parte, Forta, y de alguna manera la 2, pero entendiéndola como un conglomerado, la sexta y la 4. Si hablamos de radio, el 80% de la audiencia se reparte entre los 4 grandes grupos. Prisa, la Iglesia Católica, Planeta y el Grupo Godó. Controlan el 97% del mercado. El gran damnificado de estos años ha sido la prensa, que ha perdido un 60% de sus lectores desde el año 2008. En España en este momento leen prensa aproximadamente las cifras son dispares, entre 5 millones y 6 millones de personas. La prensa generalista lidera el ranking con 3 millones y medio de lectores y la prensa deportiva con 1,7 millones. Ese ranking de prensa generalista se reparte a la mitad entre lo que podríamos llamar medios locales y medios con cabecera de ámbito estatal. El periódico más leído en España es El País, le sigue El Mundo, La Vanguardia y el diario.es, que es un nativo digital. Pero todos los medios están de alguna manera sujetos a la financiación que por una parte les proporciona la banca y por otra parte les proporciona la publicidad institucional y privada. En definitiva, su línea editorial está relativamente en entredicho. Depende de. Hay un fenómeno relativamente interesante por lo que de capacidad de elección tiene, que no de producción, que son los podcasts. España es líder en esa tendencia, consume un 45%, el 45% de la población consume podcast. La buena noticia es que la lectura de libros y similares ha aumentado prácticamente 6 puntos en la última década. Y especialmente es significativo el incremento entre los adolescentes desde los 10 a 14 años y entre los 15 y los 18, con un diferencial de 12 puntos. Hay un porcentaje de españoles que no lee, que es de un 32%. Las redes sociales, desde mi punto de vista, habría que ponerlas un poco en entredicho, en el sentido de que me parece que se magnifica su influencia. Hay 40 millones, casi 41, de usuarios de redes sociales. Los españoles gastamos un promedio de 2 horas consultando las redes sociales y el 85% al 86% de la población las usa de alguna manera de forma habitual. Hay que dejar bien claro que los usos más habituales, especialmente de las redes de mensajería, son chatear con los amigos y con la familia. Y en general, las redes sociales ocupan un espacio que tiene mucho más que ver con el entretenimiento. El dato sorprendente, por ejemplo, es que la red social que más usuarios tiene en España, con esos 40,7 millones de los que hablamos antes, es YouTube. Básicamente, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Pues entretenimiento y vídeos tan dispares como aquellos que nos permiten hacer chapuzas en casa.
Twitter, desde mi punto de vista, está sobredimensionada su influencia, tiene 4,4 millones de seguidores, aunque bien es verdad que siendo el canal, digamos, de las personas que generan influencia, tiene una capacidad de generar de manera inmediata la amplificación de las opiniones que allí se vierten. La evolución de del consumo de información básicamente va en línea con lo que podríamos denominar Internet, de tal manera que las redes sociales han crecido su consumo un 7% y las aplicaciones y la página web un 10%. Si hablamos de las tendencias digitales próximas, es decir, de aquí a 2030 aproximadamente, en primer lugar la inteligencia artificial generativa, aunque está por ver cómo, pero eso es un hecho. Simplemente hay que fijarse en lo que ha ocurrido en los 2 últimos años. Hay ya un hecho que está aquí también, que es la red 5G, que va a traer consigo que en definitiva en el móvil se concentra absolutamente toda nuestra actividad tecnológica en lo que se refiere a materia de información y comunicación. En relación con la inteligencia artificial, los teclados literalmente van a desaparecer, ya de hecho desaparecen como elemento de entrada a la información, dado que el lenguaje natural será nuestra forma habitual de acceder a las nuevas tecnologías. Y por otra parte, lo que nos vamos a encontrar es precisamente con el todo en uno, es decir, las aplicaciones posiblemente van a copiar el modelo chino, no habrá una única plataforma, habrá plataformas, pero cada una de las plataformas ofrecerá todo. Se buscará, en definitiva, fidelizar de alguna manera el consumo. Esa tendencia la podemos ver, aquellos que tengáis acceso a Movistar, la podéis ver ya en este momento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la confianza en los medios básicamente ha decaído, un 34%, para ser exacto. También es verdad una noticia positiva. Desde el 2017 parece que se ralentiza la caída que se inició de manera muy profunda en el 2015. Voy a hacer algo que posiblemente sea muy arriesgado, como es tratar de categorizar la línea editorial de los medios. Es muy difícil categorizar la línea editorial de los medios porque todos los medios en general buscan el centro. Otra cosa es que lo busquen desde la izquierda o lo busquen desde la derecha. Ese es el ejercicio que yo he hecho y que les propongo como reflexión. Digamos que el centro derecha domina ampliamente el mundo de la información. Tal es así que en materia de televisión el 31% de la audiencia, por así decirlo, consume televisión adscrita a lo que podríamos denominar el centro derecha. Antena 3, Telecinco y 4. La radio está dividida al 50%. Y la prensa, el centro derecha, de alguna manera, llega al 19% de los lectores y el centro izquierda llega al 12%. El centro izquierda llega, en materia de televisión, a un 15%. Y la radio ya dijimos que está más o menos dividida al 50%. En definitiva, ¿con qué nos encontramos? Con que la concentración de los medios, 4 grandes grupos, 4 consejos de administración, son los que definen, de alguna manera, son los que producen la mayor cantidad de información que consumimos los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Eso ha traído consigo, entre otras cosas, ahí seguramente habrá muchas más razones, que el 29% de los encuestados no quiera escuchar noticias políticas. De hecho, casi el 40% evita la política nacional, el 34% evita la guerra en Ucrania y un 27% evita todo lo que tenga que ver con negocios, finanzas y economía. Curiosamente, el contrapunto lo pone la información local, que interesa al 93% de las personas que consumen información. En España la información proporcionada por los medios públicos goza de escasa confianza. Solamente confían en ellos un 15% y la cuota de pantalla es aproximadamente del 20% entre Forta y Radio Televisión Española. Algunas conclusiones provisionales de cara a la segunda parte y a lo que queda de ponencia.
¿Quiénes deciden qué debemos saber, cómo, cuándo y dónde? Y si debemos conocer el porqué y el para qué. Pues es obvio, hoy por hoy, los propietarios de los medios. Segundo, no se puede hablar de opinión pública como se dice habitualmente, si acaso de opiniones publicadas. La opinión pública es básicamente un desideratum, una meta, una búsqueda, y hay un hecho revelador, que es el fracaso, en general, de los grandes grupos que encuestan a la opinión electoral, que afortunadamente se equivocan. Creo que eso es una buena noticia, a pesar de tal vez de lo que piensen algunos. También el gran problema con la opinión pública, si existiera, es que algunos pretenden que exista y nos lo intentan hacer creer, sería un criterio de demarcación. Pues, si estás dentro de eso que llaman la opinión pública, serías una persona normal, y si estás fuera, serías alguien distinto, alguien que no sigue de alguna manera la corriente y por lo tanto posiblemente una persona sospechosa, una persona no confiable, etcétera, etcétera, etcétera. En esa línea me preocupa enormemente qué es lo que va a pasar con una de las grandes figuras que, al menos en el siglo XIX, en el siglo XX y en general en la historia de la humanidad, siempre han generado tendencia, han generado influencia, que son los escritores, los artistas, los músicos, los intelectuales en general. No, va a ser muy complicado mantener esa independencia de criterio en un mundo tecnológico como el que se nos avecina. Curiosamente, dentro de esa tendencia están los denominados influencers, y es obvio que tienen una gran cantidad de seguidores. Posiblemente también es verdad que los influencers los hay de todas las tendencias, pero me pregunto si hasta cierto punto no están siendo potenciados por las grandes corporaciones, en definitiva por la gente, por los mismos medios que generan información, y por lo tanto esos influencers que se presentan generalmente como independientes, básicamente lo que son instrumentos de publicidad encubierta especialmente. No creo que nuestra principal misión individual como sujetos individuales, incluso como sujetos institucionales, por ejemplo la escuela, sea cazar a los mentirosos y cazar las mentiras. Es imposible, no tenemos ni medios ni recursos, es una tarea agotadora y además es una tarea absolutamente imposible. Eso tienen que hacerlo, en definitiva, por una parte los propios medios y por otra parte, cuando haya lugar a responsabilidad penal, obviamente las autoridades judiciales. Eso trae consigo que se requieren grandes cambios en materia de regulación del tratamiento de la información, de Internet, y que esos grandes cambios tienen que hacerse no para censurar a las personas, sino básicamente para proteger a las personas de la desinformación, de la posverdad y de la mentira y el engaño. Una tarea que no es absolutamente fácil y una tarea que en principio debe hacerse con grandes consensos. Con un apunte que tiene mucho que ver con nuestra cultura, creo que debemos desterrar la figura del pícaro. Es simpática, es graciosa, pero lo que no cabe duda es que tiene esa frivolización que hacemos en España de la mentira y del engaño, tiene mucho que ver con esa figura. Tenemos que quedarnos, por lo tanto, con otra figura del pícaro, pero no precisamente con la que frivoliza la mentira y el engaño. Y un apunte para terminar esta parte. Señores, hay que pagar por la información. Tenemos que recuperar aquella vieja costumbre, ahora es otra, de pasar por el kiosco, comprar 1, 2, 3 periódicos, 4. Si no podemos pretender que la prensa sea de consumo gratuito, porque entonces, en definitiva, cuando algo es gratis, pues no podemos, en definitiva, exigir que, por ejemplo, sea veraz. La polarización política. Antes señalé que la polarización política en España estaba básicamente, tiene una referencia, que es el 2004. Recuerden los atentados del 2004. Y el 2018, la moción de censura. Creo que esos dos apuntes posiblemente sean las dos grandes pistas
que nos hacen entender la polarización política en España, porque en aquel momento el partido que gestionaba el gobierno de España, el Partido Popular, tanto en el 2004 como en el 2018, por así decirlo, declaró ilegítimo cualquier forma de oposición a su posición. Y es ahí donde yo creo que tenemos que situar los relatos tendentes a justificar esa puesta en escena, esa postura. Siempre ha habido retórica, y la retórica forma parte de la política. Y siempre ha habido y siempre habrá apelación a los sentimientos, a las emociones. Siempre habrá falsas promesas que luego se justificarán diciendo que las circunstancias han cambiado. Y el postureo, de alguna manera, es un elemento que no solamente es común de la política, sino prácticamente de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, no estamos hablando de retórica, de lo que estamos hablando es de otra cosa. Antes de seguir, hay una opinión generalizada de que son las redes sociales las responsables de la desinformación. No comparto esa posición. Es más, no hay pruebas empíricas. De hecho, a poco que simplemente nos pongamos a ver la prensa escrita, vemos más falsas noticias en la prensa escrita, porque son más fácilmente rastreables que en las redes sociales. Otra cuestión es que es verdad que las redes sociales pueden en un momento dado multiplicar por la vía de los comentarios, la vía de los me gusta, etcétera, etcétera, determinado tipo de tendencias, determinado tipo de tópicos. Pero creo que los llamados algoritmos, la responsabilidad presunta de los algoritmos en crear en crear realidades alternativas, me parece que debiéramos ponerlo al menos en cuarentena. No digo que no sea cierta, digo simplemente que hay que ponerlo en cuarentena. Hay solo un estudio empírico realizado sobre el efecto, y además con una sola red social, que fue con Facebook. Y lo único que se descubrió de manera clara y tajante es que cuando desaparecía el algoritmo y se ponían las noticias en formato lineal, simplemente la gente no lo seguía. No lo seguía o bien porque les aburrían, eso no lo dice el estudio, o bien simplemente porque no les interesaba. Pasando ya al tema de qué es la desinformación, voy a hacer una pregunta y pido disculpas por la pregunta porque tal vez alguien pueda sentirse ofendido por la pregunta. ¿Qué tienen en común el Brexit, el trumpismo, el referéndum en Cataluña y las elecciones que han habido en el 2023? Un elemento indiscutible es que son un fenómeno divisorio, por la manera en que han sido planteados. En el plano de la expresión ha habido falsedad en los actos, se han propuesto mundos imaginarios, se han creado también realidades imaginarias negativas, se ha echado mano de todos los nacionalismos, se ha echado mano del populismo, se ha apostado por la simplicidad en los datos para describir situaciones complejas, se han buscado chivos expiatorios, de manera implícita se ha echado mano del nacionalismo y del supremacismo, muchos de los mensajes están en un formato maniqueo, se ha buscado la mitificación vía conexión sentimental y, sobre todo, se ha reducido el mensaje para identificarlo con el mensajero. Recuerden la cita del inicio. Pero si además nos buscamos, escenificamos el debate público, pataleo, escandalera, insultos, mofas, injurias, descalificaciones, desaires, abucheos, broncas, silbidos, griterío, desplantes, interrupciones e incluso amenazas. Todo eso que trae consigo pues una narrativa, un conjunto de discursos que están todos perfectamente entrelazados y que traen consigo obviamente una verdad distinta a la verdad inicial, una posverdad. Pero eso solamente es posible cuando se dan dos condiciones. La primera, que cooperen los medios de comunicación,
Y la segunda, que haya, digamos, un cierto estado en las distintas opiniones públicas que permitan que eso fructifique. ¿Cuál es ese estado en las distintas opiniones públicas para que eso fructifique? El sumatorio de crisis en el que estamos viviendo desde prácticamente ya el siglo XX al menos, perdón, el siglo XXI al menos. Es decir, crisis del 2008, pandemia, guerra en Europa, distintas guerras en África y el consiguiente fenómeno de las migraciones y de los refugiados. Todo eso genera una situación de incertidumbre que va más allá de la incertidumbre, digamos, con la que estamos acostumbrados a vivir. Y por ello, en definitiva, ahí sí que pueden fructificar las campañas de desinformación. La desinformación requiere del engaño, y de la mentira. Y decíamos antes también de la complicidad mediática en su difusión. Pero requiere de más cosas. Aparte de mentir sobre los datos, necesita crear imaginarios alternativos a los existentes. Y esos imaginarios siempre tienen unos intereses, pero esos intereses jamás se confiesan. Pero sobre todo, necesita desvalorizar al otro, a aquel que no participa del relato. En definitiva, la desinformación, para que pueda provocar una polarización en la sociedad, necesita enfrentar a las distintas partes de la sociedad. Con ello acabamos la segunda parte y comenzamos con la tercera. Y vamos a comenzar con una afirmación tajante. La verdad y la realidad existen, la mentira y la falsedad también. La realidad y el lenguaje van íntimamente unidos, pero no cabe reducir la realidad al lenguaje. La realidad es un objeto, es un sujeto, es un fenómeno, es una situación, es un caso. Puede estar pensado, puede estar descrito, puede estar explicado, puede estar justificado. Requiere de comprensión. Y por lo tanto, es en el lenguaje donde está la falsación de esa realidad. El lenguaje es siempre un producto histórico. Y, por lo tanto, no cabe reducir la realidad al lenguaje. Voy a poner básicamente dos ejemplos para que entendamos esta última afirmación. Aunque no existiera la especie humana y hacemos méritos para ello, la realidad seguirá existiendo. Y un ejemplo más académico. La teoría de la gravedad fue formulada por Newton y ampliada por Einstein, pero el fenómeno de la atracción de los cuerpos y la relación entre estos en el espacio-tiempo existía antes de que ambos la describieran y explicaran. Por último, lenguaje y realidad coinciden para un sujeto y para una comunidad. Es lo que denominamos cultura. De ahí la percepción contradictoria que siempre tenemos de la cultura. La cultura es progreso, es cambio. La cultura también es permanencia, es tradición. Y en esa dialéctica entre tradición y progreso, entre cambio y permanencia, es donde encontramos obviamente una gran parte de los conflictos que aquí nos ocupan. Por no decir que todos los conflictos que aquí nos ocupan. El conocimiento siempre es limitado. Siempre. Y lo será siempre. El conocimiento siempre es parcial y lo será siempre. Y además somos deudores de la incertidumbre. Nunca existirá una certidumbre al 100%, salvo en aquellos juegos, cálculos que no tienen nada que ver con la realidad, como es el caso de las matemáticas, el caso de la lógica, o incluso determinadas concepciones de la lingüística. El conocimiento siempre se construye socialmente. Cuando nacemos en una cultura y heredamos un lenguaje con todo lo que esto trae consigo. Y es verdad todo aquello que no es falso. Alguien dirá que eso es una simplonería, que es una tautología, que no estoy diciendo nada. Es que es lo que hay.
Es decir, lo que es falso no es verdadero y lo que es verdadero no es falso. Pero la mentira y el engaño gozan de muy buena salud. La opinión pública gusta más de una opinión publicada que confirme sus sesgos que de una que los contradiga. De ahí la necesidad de cuidar la participación ciudadana, desterrando precisamente la falsedad y que no las distintas interpretaciones, cuidado, de los datos, de los valores y las teorías y las noticias. La gran virtud del engaño, lo que le hace tan potente, es que cuando es construido partiendo del sentido común, de los elementos constitutivos de la cultura, cuando el sentido común no se confronta con la ciencia y no se confronta con la filosofía, no se confronta con la literatura, no se confronta con las artes, cuando eso no ocurre, en definitiva, el engaño tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Porque refuerza nuestros a priori, nuestros prejuicios e ideas propias. Nos da presunta seguridad y nos hace predecibles y nos permite predecir los comportamientos de terceros. Un ejemplo de campaña electoral donde se jugó ese juego, que fue, lo recordaréis, aquello de tomar cañas o cambiar de pareja de la presidenta Ayuso en el 2021, en la campaña del 2021, en las elecciones de Madrid. Recuerden que el lema de campaña era comunismo o libertad, en Madrid. Comunismo o libertad en Madrid, en el 2021. Dijo a Onda Cero, puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Una libertad que no ocurre en todas partes. Subrayen lo de libertad. Cada mañana se pelea, pero es una vida apasionante, porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, a la madrileña, en la sexta. Realidad denotada, forma de vivir. Realidad connotada, la libertad económica, el mercado, la desregulación, la libertad como mito, y todo ello asociado con la felicidad, tomarnos unas cañas y separarnos de aquella persona con la cual ya no podemos seguir viviendo. Por último, desinformación y posverdad. Ya hemos repetido varias veces que no cabe reducir la desinformación a la mentira y al engaño. Y también puede que os extrañe que haya hablado única y exclusivamente de una agenda de desinformación ligada al pensamiento conservador, al pensamiento neoconservador. Con ello no estoy diciendo que desde la izquierda no haya desinformación, pero lo que es cierto es que coyunturalmente hablando, esa agenda de desinformación, no solamente en España, sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea y de América, la desinformación es un elemento central y propiciada precisamente por el pensamiento neoconservador. Todas las estrategias de desinformación están basadas prácticamente en lo que podríamos llamar los elementos constitutivos de nuestra cultura. Desde el antropocentrismo, pasando por algunas interpretaciones del humanismo, el concepto de libertad, como señalaba antes, ligado, por cierto, al concepto de mercado, riqueza y crecimiento sin fin, y por lo tanto progreso sin fin, todo eso conforma una urdimbre ideológica tendente a mostrar al capitalismo actual como la forma más eficaz y única posible de organización social. Por ejemplo, se nos está vendiendo constantemente que todos los problemas que tenemos en materia de medio ambiente los vamos a poder solventar a través de la tecnología. No es cierto. O al menos nadie puede hacer esa afirmación. Posiblemente la tecnología nos va a ayudar, pero como no cambiemos la forma de producir, como no cambiemos la forma de organizarnos, como no cambiemos la forma de vivir, simplemente no tenemos ningún futuro como especie humana. La realidad, el planeta Tierra, afortunadamente, seguirá sin nosotros, o al menos con muy pocos de nosotros. No cabe, por tanto, reducir la desinformación a la mentira y al engaño, aunque a veces haya mentiras y engaños. El que un responsable político en un momento dado utilice mal, ya bien sea porque le ha fallado la memoria
o porque de manera espuria quería utilizar mal un indicador, o intente, en definitiva, justificar una promesa incumplida porque han cambiado las circunstancias, eso no es desinformación. Eso es mentira, eso es engaño, esos son trucos que todos los responsables políticos hacen uso de él, y yo me atrevería a decir que toda la ciudadanía en un momento dado hacemos uso de ese tipo de, digamos, de triquiñuelas con la realidad y con nuestra justificación de nuestro comportamiento cotidiano. Pero voy a dar otro ejemplo más fácil para entenderlo. Un vaso de agua ocupado al 50%, ¿cómo está? ¿Medio vacío o medio lleno? Científicamente hablando, es decir, desde el punto de vista, digamos, de la cantidad, al 50%, no tiene valoración. La valoración la metemos desde otros niveles que nos dan las circunstancias. Esto es el observador el que en definitiva dice que está medio vacío o que está medio lleno. Y así construimos básicamente la realidad. No puedo terminar esta parte sin dejar de hablar de la publicidad y la desinformación. Hay una campaña en los años 70 que la explicaré en la parte escrita y que os pondré en definitiva referencias mediáticas, que fue una campaña iniciada por Coca-Cola que montó además una organización ad hoc para ello, una organización medioambiental, mantener a Estados Unidos hermoso. No lo digo en inglés porque obviamente mi inglés es mejor que no lo escuchéis. Y en definitiva, en esa campaña, en la cual un nativo americano lloraba al ver cómo estaba decontaminada la tierra en la que vivía, dijo: si los hombres contaminamos el mundo, los hombres podemos quitar la contaminación, los hombres podemos eliminar la contaminación. Es la clave de cómo se traslada la responsabilidad de la contaminación ejercida por las grandes transnacionales, en definitiva por la actividad económica, a la ciudadanía. En aquel momento se dejó de producir Coca-Cola en vidrio y se pasó a producir Coca-Cola en plástico. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Hubiese sido posible la crisis del 2008 si no nos hubiesen mentido sistemáticamente con los productos financieros? Pensemos en la alimentación, en la publicidad de la alimentación. Pensemos en la publicidad textil. ¿Necesitamos toda la ropa que se produce? Pensemos en la energía. Todavía hoy se pretende seguir en definitiva con la extracción de energía fósil. Pensemos en la salud. Recuerden las campañas de desinformación en la pandemia COVID. En definitiva, el tema de la desinformación forma parte de la actividad económica diaria y cotidiana, y de esa desinformación es responsable o son responsables por partida doble: uno, las corporaciones, las empresas, y dos, los gobiernos, porque en su mano está el regular eso. Conclusiones: la autorregulación es insuficiente, no resuelve el problema. Se requieren marcos de diseño de publicidad que pongan el foco en el comportamiento no consciente del sujeto, de tal manera que no se pueda hacer publicidad que traiga consigo cambios comportamentales que el sujeto no ha decidido. Y en la escuela deben desarrollarse, siempre se ha hecho, pero posiblemente hay que incentivarlo, talleres de deconstrucción de anuncios publicitarios y contrapublicidad. Tenemos que generar en el conjunto de la población desconfianza hacia la publicidad, desconfianza hacia la propaganda. No porque no sea necesaria la publicidad y la propaganda, sino para que esta en definitiva tenga que trabajar en los límites en que es propia esa actividad. Los tres apuntes que quería hacer, y con ello acabo, son el referente a la inteligencia artificial generativa.
La inteligencia artificial generativa implica un antes y un después en el tema que nos estamos ocupando. Porque mientras no se regule, puede generar realidad que no podremos distinguir nosotros de su valor de verdad o su valor de falsedad. Solo una inteligencia generativa podrá hacerlo, pero nosotros no. La cantidad de datos que están en juego, no tenemos capacidad ni tiempo, posiblemente ni intereses para procesarlos. Hay otros aspectos de la inteligencia artificial generativa que desarrollaré en la parte escrita de la ponencia. Con respecto a la justicia y la paz, simplemente decir que si hay desinformación, y la hay, si hay posverdad, y existe, nunca habrá ni justicia y por consecuencia tampoco habrá paz. Es decir, si hay una batalla que dar, aunque tal vez la palabra batalla no sea la adecuada, si hay algo que desarrollar, es precisamente el cultivo de la veracidad y de la honestidad en la información, especialmente en materia de justicia y paz. Y eso hoy no es posible decir que exista. Pensemos simplemente en los relatos que se hacen de la guerra. Es cierto, en la guerra siempre la primera víctima es la verdad. Ningún bando en guerra dice la verdad. Y todos manipulan obviamente la información tanto de cara a su propia gente como de cara al consumo internacional. Pero obviamente lo que es cierto es que nos encontramos con una desinformación constante y consciente de los temas que tienen que ver con la justicia y con la paz. Y ya antes dije lo que quería decir sobre la escuela. La escuela tiene un problema y es cómo distinguir la verdad de la falsedad. Alguien puede pensar que los manuales son la solución, pero los manuales no son la solución, entre otras razones, porque los manuales corren siempre el peligro de ser vistos por el alumno como una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad en la que vive. Eso era lo que se pretendía hacer siempre desde la prensa, conectar la realidad vivida del alumno, percibida por el alumno, con aquello que tenía que estudiar en la escuela. Es decir, utilizar la escuela como contrapunto, como elemento de contraste con la realidad vivida y con la realidad percibida. Esto en este momento ha caído en desuso, entre otras cosas porque los manuales se han transformado prácticamente en la única vía de conocimiento en la escuela y posiblemente porque se le ha exigido a la escuela tal cantidad de contenidos que en este momento no somos capaces de determinar qué es lo que es esencial, qué es lo que es importante y qué es lo que lo es menos. Bueno, pues con esto acabo. Les pido disculpas por el tiempo y les pido también que, bueno, que critiquen a tenor de vuestro saber, de vuestro entender, y que me hagáis llegar a través del instituto pues, todas las sugerencias que creáis oportunas. Muchas gracias y buena tarde.